Sí, con la parte sí. se cayó Facebook hace ratito, entonces ha estado un poco rara Ah, la comunicación, ¿no? Las redes han estado un poco ahí haciendo un poco de ruido. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión. Hoy vamos a ver la parte de la modernidad. Ya vamos a entrar en algunos temas en específico. Vamos a ver algunos temas que sí ya nos hacen más ruido y que nos llegan hasta la fecha. Entonces, veríamos básicamente la parte de los descubrimientos geográficos, vamos a ver a Maquiavelo. Entonces es súper interesante. Maquiavelo, retomé unas frases célebres ahí de Maquiavelo y las podríamos discutir, ¿no? Podríamos discutir un poco a Maquiavelo y podríamos también revisar algunas cosas, sobre todo de estos reyes un poco tiránicos como Enrique VIII o este otro rey también muy locochón que fue Luis XIV. Entonces, esa prácticamente sería nuestra parte de nuestra sesión. Estos serían nuestros elementos. Entonces, si tienen problemas con el audio y todo ese asunto, avísenme y podemos hacer como reiniciar la cuestión. Muy bien, entonces, ahora sí ya te veo, Sara. Muy bien. Entonces, esa es parte de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y un poco ligado con la historia de la pintura que vi hoy en la tarde, entonces vamos a ligar ahí un pequeño cuadro de Velázquez. Entonces, en la parte de los grandes descubrimientos nos habíamos quedado esta concepción. ¿Y por qué hago mucho repito mucho esta parte de los descubrimientos, sobre todo porque fue una época donde el mundo se ensanchó y entonces el mundo se ensanchó de tal manera que esta visión que nosotros teníamos, esta visión bonita, por ejemplo, muy primaria de la tortuga, sosteniendo los elefantes y el mundo, ¿no? Donde hay un urobo, si se fijan ahí, la serpiente, esto se llama un urobo, cuando una serpiente se come a sí misma. Ajá, representa un poco la parte del infinito, esta parte aquí, comiéndose, y esta era la representación básica que tenía y que nosotros tuvimos durante muchísimos años, ¿no? Esta representación. Y obviamente el mundo, pues se pensaba que era así, ¿no? El mundo era prácticamente plano y hay gente que hasta la fecha sigue pensando que la Tierra es así, ¿no? Ya han lanzado algunas teorías loquísimas para hablar acerca de estos se llaman los terraplanistas, para hablar un poco acerca de que la Tierra es plana y ahí vemos el sol y la luna girando alrededor, ¿no? Entonces, obviamente esta imagen se rompió con los viajes, en este caso que hicieron en el siglo XVI, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, estos que fueron los grandes viajeros, ¿ves? Estos son como los astronautas de nuestra época. ¿Por qué? Porque se lanzaron realmente a buscar un mundo que para ellos obviamente era desconocido. Y entonces, por ejemplo, tenemos a los más importantes, ¿no? En este caso, Sebastián Elcano, que la mayoría de estos salían de los puertos aquí portugueses. Entonces también tenemos los viajes de Colón, el descubrimiento de Colón, los viajes de Cartier aquí, que después llegaron, hicieron expediciones hacia el Polo Norte, ¿no? En este caso, Magallanes es el que le da la vuelta a la Tierra. Esto era lo que se conoce como Cabo de Hornos, donde era muy temido que pasaran por aquí, pues porque el agua pensaban que eran las puertas del infierno, ¿no? Y Vasco de Gama, en esta parte de acá. Entonces, estos son los verdaderos héroes, los que hicieron que el mundo se extendiera, que el mundo, en este caso, tuviera lo que hoy conocemos como la primera globalización, ¿no? Entonces, obviamente el comercio, va a haber un intercambio comercial a partir de esto, de los próximos siglos, siempre el comercio con la venta, como muy parecido a lo que tenemos hoy, ¿no? Siempre el comercio llevado a partir de la explotación de las colonias, llevado hacia Europa, sobre todo Europa y más adelante aquí
las Américas, pero bueno, va a ser muy adelante, pero va a ser básicamente Europa la que se va a beneficiar de todas estas rutas comerciales que se descubren. ¿Por qué? Pues porque obviamente se llevaba las mercancías, las especies, esta ruta de las especies que vimos que existía desde Roma, bueno, aquí también se va a expandir y obviamente pues el mundo al ensancharse, pues obviamente les digo, tiene el primer proceso de globalización. O sea que cuando hablamos de globalización no es un proceso nuevo, no es un proceso que digamos es contemporáneo por las comunicaciones, no. Este fue la primera vez que el mundo se unificó. Y entonces, obviamente, con esta unificación tuvimos elementos de poder. Entonces, por ejemplo, ahí vemos a Luis XIV, ahorita vamos a hablar un poco de Luis XIV, el rey Sol, el que dijo, el Estado soy yo, ¿no? Vamos a ver por qué llegó a decir eso. Este rey tuvo unas cosas loquísimas y hay una película, no sé si lo han visto, no sé si la hayas visto, Sara, es una película, a lo mejor estabas muy chavita cuando la estaba, que se llamaba El hombre de la máscara de hierro. Tú seguramente así la viste, ¿no? Que era con Leonardo DiCaprio. Sí, sí, la vi. ¿Sí Sí, la llegaste a sí, ver? sí la vi también. Sí, y que todos nos Sí. morían, ¡wow! Leonardo DiCaprio. Bueno, es un poco la leyenda que hablaba Sí. de este rey, ¿no? De Luis XIV, de cómo Ajá. empezó el reinado de Luis XIV, que empezó desde niño. Muy bien, pues vamos a ver cómo llegó este hombre, el que se autoproclamó, el Estado soy yo. ¿Cómo llegó a justificar su poder y el poder absoluto que tuvo? Él gobernó casi 80 años Francia. O sea, imagínense, 80 años. Va a ser casi los mismos años que lleva la reina, en este caso de Inglaterra. O sea, imagínense la cantidad de años y de poder que obtuvo este rey. Entonces, él se basó, muchos de sus elementos y mucho de su poder se basó básicamente en este hombre, el Nicolás Maquiavelo, ¿no? Entonces Maquiavelo fue un italiano, un escritor, en este caso era escritor, filósofo, hasta músico fue, y sobre todo pensador, que era un gran observador de la naturaleza humana. Y entonces él era consejero de príncipes y de reyes. Y él es el inaugurador de lo que se va a llamar después la ciencia política, ¿no? Entonces, él va a ser el padre de la ciencia política. ¿Por qué? Porque hace una serie de elementos y de recomendaciones. Pasar uno con su Harry. Y hace una serie de recomendaciones y hace una serie de lineamientos que por primera vez le van a dar un margen a los que se empiezan a dedicar a la política, un margen de por dónde deben ir. Anteriormente existía un libro que era El arte de la guerra, de Sun Tzu, que ese libro lo utilizaban algunos militares, príncipes y todo, para poder gobernar. Pero Maquiavelo le da otro orden, le da el aspecto, primero lo occidentaliza y después le pone los elementos de la naturaleza humana que no vienen enmarcados en el libro de Sun Tzu, en el arte de la guerra. Entonces lo que hace Maquiavelo esa es su gran observación. Él lo que agarra y va a decir es que el ser humano no debe ser. Ajá. Es decir, va más allá de la cuestión moral del deber ser para agarrar y simplemente decir el hombre es, ¿no? Es el ser. Entonces, es un paso ontológico muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque solamente lo que está diciendo Maquiavelo a través de sus observaciones es decirnos, el ser humano es esto. Ajá, es mezquino, es vil, traicionero, ambicioso, todo ello. O sea, no hay que romantizarlo como después, bueno, pasaría algunos siglos después con Rousseau, Montesquieu y todo ello. Pero él no, él es más descarnado. Él de plano desnuda al ser humano, hace la revisión del ser humano y no lo hace a lo loco. Es decir, toma de referencia a algunos políticos de la época como los Borgia, que te los vamos a ver, como también toma algunos como a Tito Lucrecio, en este caso un emperador romano, en fin. Entonces él es un gran historiador en ese sentido. Y entonces a partir de esa revisión desnuda al ser humano y dice, esto que yo propongo es
lo propongo porque el ser humano es así. Entonces, más bien hay que aprovecharlo. Y le escribe este libro a uno de los príncipes italianos, un príncipe florentino, se lo hace y se lo dedica a él, ¿no? Para que pueda gobernar. Entonces, bueno, hice una recopilación muy breve de algunas de las frases, de algunas de las recomendaciones de Maquiavelo. Obviamente, cuando nosotros utilizamos a Maquiavelo, decimos, eso se vio muy maquiavélico, ¿no? Le damos como la connotación de maldad, un poco como oscura, un poco. No, al contrario, Maquiavelo simplemente nos dice lo que somos. Entonces, por ejemplo, esta frase, ¿no? Que viene aquí en el libro, ¿no? Y vamos viendo un poco cómo se tiene este contexto en la actualidad. Dice, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Entonces, esta frase es tan contemporánea, ¿no? O sea, esta frase es prácticamente, tenía un amigo que se dedicaba a asesorar políticos y él, pues sí, yo cuando lo conocí era un super hippie, ¿no? Y después cuando me lo encuentro en la Cámara de Diputados, ya con traje y todo ese asunto, le digo, pero ¿en qué momento pasó? Y entonces esta frase se resume a algo que él me dijo. Dice, para hacer hay que aparentar ser primero, ¿no? Entonces es un poco la misma idea, ¿no? Para hacer hay que parecer. Y entonces, obviamente, él se la creyó y, bueno, ahora es súper hippie, bien moto, pero bueno, pero es asesor de políticos, pero es de políticos del PAN aparte, ¿no? Entonces es lo más loco, ¿no? Toda la apariencia, nadie lo ve. Entonces es un poco la cuestión del engaño. Y Maquiavelo era un poco lo que manejaba, la parte de, la mentira se vale, ¿no? Para la cuestión de la política. Ahorita vamos a ver una donde lo dice más. Luego aquí, ¿no? Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse, ¿no? Esta es básica, sobre todo para la gente que siempre está dudando de qué hacer o no hacer. Dices, lánzate después, pues ya te arrepentirás, pero pues ya lo gozaste, ¿no? Luego esta, los hombres ofenden antes de lo que al que aman que al que temen. ¿No? Entonces, este es el clásica frase del tipo barbero, el clásico ahí que anda de lambiscón ahí con el poderoso, ¿no? O sea, van a ofender al débil, pero al poderoso, pues no, ¿no? Entonces, estos videos de los lores o las ladies que vemos en YouTube o en Facebook y todo este asunto simplemente representan este tipo de pensamiento, ¿no? Ofendo al que está abajo de mí, pero no al que está arriba. Esta otra, la naturaleza de los hombres soberbios civiles es mostrarse insolentes en la prosperidad y ayeptos y humildes en la adversidad, ¿no? Entonces, clásico, esta es la frase que alguien dice en el argot popular, es la clásica frase del nuevo rico, ¿no? Es decir, sí, yo cuando estoy próspero, pues soy soberbio, soy súper mamila y me presento súper mala onda. Pero cuando estoy en la adversidad, entonces bajo las manos, bajo la guardia, sí, soy muy humilde y ese asunto. Entonces, básicamente también Maquiavelo aquí nos da una muestra de cómo desnudar al ser humano, ¿no? Luego, sin entrar en la cuestión moral. O esta frase, ¿no? Entonces, las armas se deben reservar para el último lugar, donde y cuando los otros medios no basten. Entonces, esta es una frase que se utilizó mucho, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando citaban a Maquiavelo, cuando decían, es que la guerra es la política por otros medios, ¿no? Que la citaba mucho Churchill, en este caso, para justificar. Y de hecho, el príncipe que tenemos aquí, en este caso, es... algunos piensan que es César Borgia, otros piensan que es Lorenzo de Medici, al que le dedicó el libro, ¿no? Y luego acá tenemos otra. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos pueden comprender lo que ven. Y esta es así como la super frase, ¿no? Así de que nos dejamos llevar completamente por la apariencia, ¿no? Vemos nada más, pero no apreciamos lo que hay atrás en este caso. O como dirían cuando éramos más jóvenes, decían en este caso, hormona mata neurona.
¿no? En este caso, es un poco bajado a este nivel. Y esta, la clásica, el fin justifica los medios, ¿no? Muy bien, esta es súper polémica esta frase. ¿Ustedes la han aplicado alguna vez? ¿Alguna vez han hecho y deshecho y todo ese asunto diciendo esta frase al final? El fin justifica los medios. ¿A qué puede ser un fin perverso, un fin bondado o un fin bondado? No importa. Los medios que yo utilicé pueden ser utilizados. Y hay una serie norteamericana, ojalá un día la vean, porque lleva al pie de la letra todos estos elementos, que se llama House of Cards. No sé si la hayan visto alguna vez. ¿Se la has visto? ¿Sí? ¿Qué te pareció? Sí, ya la vi. Súper ¿Qué te buena, pareció? súper intrigante. No O te sea, escuchamos. ¿así ya? ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Sí, No te, sí. no ¿No te, me escuchan? no te escuchamos. Pues según yo ya tengo todo el audio. No, creo ¿No? que Yo sí hay la algo ahí escucho. en que no nos escuchamos. A ver, ahí, no. Ahí me escuchan, ¿no? Quién sabe, es Sí, también yo un poco sí. a ser la línea, porque si no te escuchamos nada. Tú, Elba, ¿tú sí la has visto, la serie esta de House of Fíjate Cards? que no la he visto, pero pues ya que la ¿No? mencionas, ya la Tampoco te escuchamos. voy a verla. ¿Tampoco? No, hoy estamos mudos, prácticamente, No, pero ¿no? sí. Ayer me pasó con la vista, hoy es con el audio, pero bueno, siempre pasa. Ajá. Yo sí la he visto, ¿eh? Sí, dice Olin que ella les conecta el audio y no la ha visto. Olin trata de verla, es súper interesante porque va bajando pieza por pieza, es una obra maestra de maquiavelismo puro, ¿no? Pero totalmente la pareja presidencial en este caso de ellos, ¿no? Muy bien, y este otro, este es básico de las redes sociales, ¿no? Ahorita. El vulgo se deja cautivar siempre por la apariencia y el éxito, ¿no? Y entonces ahora lo que vemos esta capacidad, los chavos que son influencers, youtubers, tiktokeros y todo ese asunto, y prácticamente crean un discurso muy vacío, pero bueno, pero son exitosos, ¿no? Y la gente los solicita más ahí que, por ejemplo, a un maestro, ¿no? Por ejemplo. O esta, ¿no? Bueno, ahí estaba. Si era esta, sí. El vulgo se deja, ajá, ¿verdad? Por el éxito. Muy bien, bueno, esas serían las frases de Maquiavelo. ¿Y quiénes llevaron a cabo todo esto? Pues ya, ¿en quién se inspiró Maquiavelo para poder hacer esto? Bueno, pues en esta familia tan bonita, ¿no? Que eran los Borgia. Entonces tenemos aquí a César Borgia, ajá, aquí está César Borgia, aquí está Lucrecia Borgia y acá está el Papa, en este caso Alejandro VI. Y el Papa, este Papa tremendo, que utilizaba la belleza de su hija para poder seducir, en este caso, a algunos príncipes o algunos ministros y poderlos, en este caso, convencer de que hicieran lo que él deseara. Obviamente este papa tenía amantes, no guardaba esto del celibato, ¿no? Él provocaba guerras, él incidía en guerras, él metía cizaña para crear guerras, en fin, entonces era un tipo, pues, sí, bastante maquiavélico. Y su hijo, en este caso, que estaba enamorado de su hermana y con la cual se le relacionó mucho, es decir, los dos, el padre y el hijo pelearon el amor de la hermana, ¿no? Y bueno, las historias ahí que hubo de ellos, incestuosas y todo ese asunto, bueno, pues han dado pie para que se creen cantidad de novelas. Entonces, obviamente César Borges era el más cruel. Era el más cruel. Hay una escena que narra Maquiavelo de César Borgia, donde, por ejemplo, cómo le enseñaba a César Borgia el respeto a los militares. Entonces llega a un pueblo que han conquistado, a un pueblo francés, y entonces César Borgia ve que la gente está muy relajada. Entonces él manda a llamar al capitán, ¿no? Los soldados andan muy relajados, manda a llamar al capitán, llega el capitán
y le dice, oye, calma a los soldados, ¿no? Quiero hablar con ellos. O no le hacen caso. Entonces César Borgia saca su espada y le corta la cabeza, ¿no? De un tajo. Y entonces todos los soldados se quedan así. Pero si era el capitán, ¿no? Era de los tuyos. Dice, no me importa, ¿no? El que no haga, si él podrá ser muy buen militar, pero no tiene el respeto de sus soldados. Por lo tanto, lo voy a revelar por alguien que tenga la atención de los soldados, ¿no? Y entonces, obviamente, pues ya todo se cuadra. Entonces, César Borgia era totalmente así, era brutal, podía hacer todo este tipo de cosas. Entonces, obviamente, esta familia, pues va a ser, obviamente, toda la inspiración de Maquiavelo y también una inspiración para algunos reyes, porque lo van a leer, los van a estudiar, van a ver cuáles eran digamos, sus inquietudes, cómo hacían sus intrigas, y obviamente para que, obviamente, tuvieran tanto poder, siendo que eran unos verdaderos truanes, ¿no? Bueno, eso es un poco Maquiavelo ligado con los Borgia. Ahora, ¿qué elemento también hubo en la modernidad? En la modernidad, en este caso, estos años que hasta antes de la Revolución Francesa, tuvimos un elemento increíblemente fuerte, que sí se estudia mucho, esta parte del esclavismo y esta parte del colonialismo. Por una parte, el esclavismo que se va a dar en las colonias, en este caso de los belgas, los holandeses, los portugueses, los españoles, que van a ir por esclavos tanto a África como a Asia, y se los van a llevar y los van a empezar a vender y los van a comerciar en las provincias, en este caso de América. Obviamente, eso va a generar que haya, sí, un cataclismo, en este caso, en la población. Entonces, por un lado, se empieza empieza a crecer la burguesía, pero también en América, tanto la colonización como el esclavismo crean un cataclismo poblacional. Es decir, la sociedad en 100 años, la sociedad americana y la sociedad africana desciende brutalmente. ¿Por qué? Pues porque morían por los tratos que les daban, ¿no? En ese caso, y por el comercio y por el desmembramiento de las familias. Entonces, obviamente, en América, nada más para que se den una idea, se piensa que en los primeros 100 años de estos encuentros, de estos mundos, pues obviamente casi el 90% de la población desapareció, la población indígena y la población, en este caso, de esclavos, o sea, el 90%. Entonces, estamos hablando de que eso sería como 120, entre 100 y 120 millones de habitantes en tan solo 100 años, ¿no? De la población estimada por aquella época. Entonces, obviamente, esto es de esas cosas que los europeos, pues, se arrepienten y todo eso, ¿no? Pero pues ni tanto, porque, pues, como tal, no ha habido un cambio de sus políticos, de sus políticas hacia allá. Ya ven que hace 2 años, ¿no? Que se hizo la polémica de que López Obrador les pidió a los españoles que pidieran perdón y todo. Y bueno, ¿cómo se armó, no? No, ¿cómo le da a los reyes? Bueno, y ya vimos la calidad de reyes que tienen en España, ¿no? Ahí el rey súper corrupto y poniéndole el cuerno a la reina, ¿no? Y que se va a cazar elefantes con la amante. Bueno, en fin, ¿no? Pero no puede pedir perdón. Bueno, en fin, eso da para otro debate. Que también, que generó también este comercio de esclavos y esta despoblación, pues obviamente hizo que surgiera una clase, en este caso, muy bien ya estructurada, ya muy bien armada, que ya va a ser la burguesía. Es decir, ¿se acuerdan cuando veíamos en la Edad Media cómo fue creciendo la burguesía? Pues aquí la burguesía ya está. Y entonces, por ejemplo, podemos ver estos banqueros retratados por Rembrandt, aquí el maestro de la luz, los podemos ver ahí con sus sombreros, clásicos sombreros, en este caso de Flandes, de esta ciudad holandesa, donde se va a cabo las transacciones comerciales. Flandes, Nantes y Ámsterdam eran los puertos. De hecho, Ámsterdam era el puerto por donde entraba el comercio, por donde el mundo realmente se comunicaba. Ámsterdam sería lo que hoy es, digamos, Shanghái en Asia y lo que es Nueva York en este caso en América. O
Sí, 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 serían los puertos más importantes. Entonces, la burguesía aquí ya va a tener un trabajo, ya va a implementar su ideología, una ideología del individualismo, del trabajo, del mercado, del progreso, para generar riqueza, ¿no? Y ahora pasa algo súper interesante aquí en la burguesía y los reyes. Vean, para que se hagan una idea, aquí este es otro cuadro de Rembrandt. Aquí pasa algo muy interesante. Vean. España, España cuando conquista América, cuando pone sus colonias y sus virreinatos, España tenía un sistema económico que se llamaba mercantilismo. Mercantilismo. Entonces, el mercantilismo lo que hacía era que generaba riqueza a partir de las posesiones materiales. ¿Y cuál era la posesión material por excelencia? Era el oro y la plata. Es decir, los españoles se trajeron oro, bueno, se llevaron oro y se llevaron oro y plata a España. Y entonces, imagínense la escena, ¿no? Llegaba el conquistador lleno de oro y plata y entonces, digamos, quería comprarse algo, ya no tenía que trabajar y era rico porque tenía oro y plata. Entonces quería comprarse una silla, iba y sacaba el oro y la plata que tenía guardada. Quería hacer una siembra, iba y le compraba con oro y plata. Pero ¿qué le pasaba con esta gente? Esta gente no generaba el ciclo productivo, ¿no? No venía la reproducción del capital, solamente estaban sacando el oro y la plata y estaba corriendo el oro y la plata, pero no era nada productivo, no se generaba riqueza. ¿Y qué es lo que pasó con los otros países? Por ejemplo, con Inglaterra. Inglaterra, Marx lo va a escribir y también David Ricardo y Adam Smith lo van a escribir después. Inglaterra no le pasó eso porque Inglaterra por un lado tenía la tierra y por otro lado tenía las mercancías, es decir, empezaron el proceso capitalista. Y entonces, y ahorita lo vamos a reforzar con la reforma, entonces la gente si se quería hacer rica tenía que, la obligación venía desde la moralidad y desde la iglesia, tenía que trabajar, ¿no? Tenía que reproducir, tenía que comprar, tenía que ir y todo ese asunto. O sea, el oro y la plata sí eran solamente para el Estado, eran un colchón, pero no representaba la riqueza como le pasó a España. Entonces España, 100 años después de la conquista, es decir, hacia 1600, España ya no era la potencia mundial, simplemente era una potencia secundaria que ya había sido rebasada por Inglaterra, por Holanda, incluso por Portugal. Entonces quedó deshecha. Y España jamás se ha podido recuperar de esta crisis que tuvo, ¿no? O sea, nunca pudo repartirlo. Y por eso España, digamos, tiene ese conflicto todavía en la comunidad europea. Es muy común, por ejemplo, si ustedes platican con los ingleses o los franceses, ver que los españoles se sienten como marginados un poco de la comunidad. Y de hecho, cuando se creó la comunidad europea, los españoles fueron de los países de la primera ola, digamos, de la primera gran ola, fueron de los países que les tuvieron que ayudar para recuperar su economía, para ponerla al margen antes de que fueran miembros como tal, ¿no? Como ahora lo hacen y lo han hecho con otros países, pero a España le tocó, ¿no? A España, Grecia e Italia les dieron esta ayuda. Y entonces los españoles sienten ese como especie de rechazo por parte de los europeos ricos, de los ingleses, de los franceses en este caso, y los alemanes, se sienten como de segunda categoría, ¿no? O sea, todos los países y todos los ciudadanos tenemos como nuestros complejos internacionales, ¿no? De alguna manera, los latinos nos sentimos un poco complejados con los norteamericanos o con los europeos, pero al mismo tiempo los europeos se sienten complicados entre ellos mismos, ¿no? Y tienen sus odios personales ahí. Entonces, muy bien, pero ese es el origen un poco de ese trauma, ¿no? Entonces, ya la burguesía instalada, pues comienza a ser maquiavélica, ¿no? Empieza a mover sus fichas, empieza a comprar reyes, empieza a comprar sacerdotes, empieza a comprar gente que la pueda llevar al poder, el cual van a lograr con la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa va a ser cuando estos banqueros que vemos ahí parecen contadores. Tú trabajas con contadores, ¿verdad, Eva?
así te imaginas el departamento de contabilidad, por ejemplo, ahí de tu oficina, ¿no? Ahí lleno de señores con papeles ahí haciendo sus cuentas, ¿no? Exactamente así. Muy bien, Ajá. entonces ahí sería. Ahora, pero ¿qué es lo que va a aprovechar y qué es lo que va a catapultar en este caso este avance de estos señores contadores? Pues va a ser ni más ni menos que la cuestión de Martín Lutero, ¿no? Entonces Martín Lutero, que es el que va a hacer la cuestión de la reforma, que también se le conoce como protestantismo, ahí lo vemos con sus... viendo y burlándose un poco del Papa, ¿no? Porque, bueno, si mis colegas vieran que uso GIFs irreverentes, pues ya me hubieran colgado, ¿no? Aquí por esto. Pero bueno, sí, porque son muy santones, ¿no? Así ponen las figuras. Entonces, para darle honor, vamos a poner al Martín Lutero. Ya, está le viendo el trasero al Papa. Entonces, Martín Lutero es, digamos, va a ser el gran, digamos, la catapulta que faltaba para el régimen, ¿no? Para que el régimen de la burguesía se instalara y diera un salto. Entonces, en este caso, lo que va a hacer Martín Lutero es que pues, él era un monje pues sí, de orden católico, era agustino, ¿no? Provenía de estos. Los agustinos eran de esta corriente un poco franciscana, cisterciense, como lo hemos visto, de los pobres. Y él, cuando vienen una serie de cambios en la iglesia de su época, él comienza a inconformarse porque el Papa lo que dice es que él solamente puede interpretar la Biblia, ¿no? Que nadie más puede interpretar la Biblia como solamente él. Y entonces el Papa tiene la discrecionalidad de poder interpretar, poner, quitar, hacer pecados y todo ese asunto. Pero eso no es la parte interesante. La parte interesante estaba en el negocio, que eran las indulgencias. Entonces el Papa inventaba pecados, ¿no? Se inventaba pecados así de que pasear un perro era un pecado, por ejemplo, para cobrar indulgencias. Entonces la gente iba y compraba así, ¿no? Indulgencias para entrar al cielo. Entonces, según el pecado, era la cantidad de dinero que se pagaba. Entonces, si lo vemos, esto sigue hasta la fecha, ¿no? Cuando vemos estas religiones que cobran mucha lana o así de que el diezmo y todo ese asunto, que vemos así de que cobre en la parte de la iglesia, no me acuerdo en qué ritual, si es el católico, donde pasan una canasta, ¿no? En la misa para que den dinero o en algunos, digamos, algunas religiones como las de estas de los brasileños del Pare de Sufrir, así, ¿no? Que les cobran así, 1,000 pesos para que ya no, por si pecaste viendo a otra persona, ¿no? 2,000 pesos por si engañaste a tu mujer y cosas así, ¿no? Entonces van incrementando. Entonces las indulgencias básicamente van a provocar que Martín Lutero se enfade y él vaya, en este caso, vaya a las puertas de la iglesia que él tenía y ponga sus protestas, ponga sus tesis. Y entonces él, al poner sus tesis, las clava aquí, en este caso en la pared, él pone, lo más curioso es que él protesta por elementos que él ve, pero al mismo tiempo propone, ¿no? No se queda solamente ahí. Por eso el movimiento se le conoce originalmente como protestantismo, por estas protestas de Martín Lutero. Entonces, obviamente, los imperios que existían ahí, como el Sacro Imperio Romano Germánico, el mismo papado y todo ese asunto, pues obviamente lo ven con buenos ojos. Lo ven con buenos ojos esto porque saben que a partir de separarse un poco de la iglesia, obviamente van a poder ellos manejarse libremente. Porque ¿cuál era el pecado más importante que les cobraba la iglesia? La codicia, ¿no? Y un burgués, en este caso, en esa época, que no fuera codicioso o ambicioso, simplemente no la hacía.
Y entonces obviamente se sienten liberados de esta carga y comienzan a comerciar. Entonces obviamente la iglesia se le tiene que poner las pilas y la iglesia va a hacer algo que se llama la contrarreforma. Entonces sobre todo los españoles van a ser los que van a estar más, se van a llevar más a cabo eso. Es decir, viene la reforma de Lutero y con Lutero viene un cisma, es decir, se rompe en este caso la iglesia católica, se separa y nacen las religiones protestantes. Y entonces de aquí sale el luteranismo, el calvinismo, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, en fin, todas estas religiones que son de corte cristiano, pero que no siguen, en este caso, al Papa o a la Iglesia de Roma, pues parten de esto, ¿no? Y cada quien, ahora sí, interpretan la Biblia, interpretan las Escrituras como se les venga en gana. ¿Y por qué fue tan exitosa la Reforma? Porque surgió un elemento, surgió un invento, que es la imprenta, ¿no? La imprenta de Gutenberg. Con la imprenta de Gutenberg se pudieron imprimir Biblias de otro calado, con otras interpretaciones, y la gente, obviamente, y los sacerdotes comenzaron a conocer otras interpretaciones de la Biblia. Entonces, obviamente, la Contrarreforma española fue este intento por revertir lo que había hecho Martín Lutero. Y entonces viene este concilio, el Concilio de Trento, ¿no? En este caso, que fue bastante larguito, duró 17 años, o sea, se llevaron 17 años para ponerse de acuerdo cómo hacer la contrarreforma, cómo lidiar en este caso contra lo que habían hecho. Y entonces a partir de aquí van a salir, por ejemplo, los jesuitas, ¿no? Esta orden religiosa que, por ejemplo, la Ibero es su escuela, ¿no? Es donde están. Los jesuitas son tipos increíblemente inteligentes, ¿no? O sea, ellos, esa orden de los jesuitas que se crea, son personas realmente letradas, ¿no? Tuvieron sus problemas, incluso con el reino español, los expulsaron del reino español, ¿no? Se tuvieron que ir de México, bueno, lo que era la Nueva España aquí. Entonces, obviamente los jesuitas proponían y estaban más cercanos al luteranismo que al mismo cristianismo. Y entonces, vean las cosas que ponían. Por ejemplo, el Concilio de Trento, ¿no? La Contrarreforma ponía que la salvación era únicamente mediante la gracia de Dios y la fe. Es decir, el Papa tenía que justificar quién se salvaba o no. Y entonces también se hace este proceso de la Eucaristía, ¿no? Donde hacen esta escena donde se come el pan, en este caso el pan, y lo consagran y todo ese asunto. Ahí es cuando se pone a ser parte del ritual católico, donde se lo tiene que comer, pues porque para ellos era la unión, en este caso, de Cristo, de la sangre de Cristo. Y lo más importante es esto, de esta contrarreforma, es que en las iglesias, si bien existían las imágenes, se le va a poner énfasis en que las iglesias católicas, como la cruz, las velas y todo ese asunto, sean cada vez de mayor sufrimiento. Es decir, ya los cristos ya no deben de estar nada más ahí, los cristos deben de estar verdaderamente sufriendo, lacerados, llenos de sangre, en fin, ¿no? Y entonces cuando se llena de imágenes, en este caso, imágenes muy fuertes, las iglesias católicas. Y entonces también es cuando viene el barroco, ¿no? El barroco, en este caso, las iglesias es la saturación de imágenes, la saturación y la parte extremadamente compleja. Entonces, obviamente, el barroco con la contrarreforma se crean una cantidad de santos, o sea, en esta época se crean muchísimos santos, siempre para que haya un santo para cualquier cosa, ¿no? Y viene un culto, se empieza a venerar de sobremanera a la Virgen María, y es cuando viene también el culto mariano acá a la ciudad, bueno, a la Nueva España. Y una cosa súper chistosa es que se le empieza a dar ya no énfasis a que si te mueres y haces mal, te vas a ir al infierno. Ahora le empiezan a hacer énfasis a que si te mueres y has hecho mal, primero tienes que pasar por el purgatorio,
¿no? Entonces, el purgatorio de Dante. Entonces, obviamente, pues la gente se asustaba más por pasar. O sea, te vas a ir a la eternidad, obviamente, ahí a quemarte, pero antes tienes que pasar por el purgatorio, ¿no? Tienes que tener un sufrimiento extra. Entonces, imagínense la mente de estos tipos, ¿no? La mente tan compleja que tenían para lavar cerebros ahí. Bueno, estos hombres fue la reforma y la contrarreforma, pero va a surgir también en esta época otro personaje que es Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes es un escritor, también filósofo, bastante complejo. Tiene un libro que se llama Leviatán. Seguramente, Sara, lo conoces o lo has visto algunas veces. Este libro, que es básicamente para todos los que estudian ciencia social, aquí Thomas Hobbes hace un proceso increíble, es un poco diferente al de Maquiavelo, porque él dice, ¿no? Está el rey, ajá. El rey, en este caso, es el que debe de unir. El rey, en este caso, debe unir a la población para salvarlo del caos. Pero ese rey debe de hacer un pacto, hace un pacto social, es decir, algo que después Rousseau va a tomar, hace un contrato social, en este caso, entre el rey y la población, es decir, entre los siervos, entre los súbditos. Y entonces ese pacto va a consistir en lo siguiente: yo como rey te aseguro, en este caso te doy la seguridad, ajá, y tú, a cambio, el sirviente o el siervo o el súbdito, me das tu libertad. Entonces, me vas a dar tu libertad para que tengas seguridad. Tú deja de pensar, deja de hacer y tú solamente recibes órdenes. Y obviamente te quito eso y yo te voy a representar. Entonces, el monstruo de Leviatán es un monstruo mitológico de los griegos que muchos lo representan como una especie de pulpo, de tentáculo, como la imagen aquí, donde la cabeza del monstruo Leviatán es el rey. Y los tentáculos con los cuales actúa son, en este caso, son los súbditos. Entonces, el rey solamente tiene derechos, ojo, solamente tiene derechos. Y los súbditos solamente tienen obligaciones. Entonces, este texto, aunado al príncipe de Maquiavelo, pues van a generar, en este caso, que venga un movimiento que se llama el absolutismo. Y entonces el absolutismo era donde el rey, ¿no? El rey, pues tiene el poder absoluto, ¿no? Total. Entonces no se le cuestiona, no se le dice. Había unas monarquías que también se llaman monarquías constitucionales, como la inglesa, también, como la española, en la actualidad, pero en ese momento desaparecen para dar pie a los reyes absolutos. Es decir, ellos tienen el control absolutamente de todo. Y entonces entran a un conflicto también ahí con Roma. Tanto así que, por ejemplo, este rey, si ya lo reconocieron, es este guapetón de Enrique VIII. Ajá. Enrique VIII encuentra en el absolutismo, encuentra su gran justificación para hacer su reinado, y entonces él ya había tenido ahí algunos golpes, habían querido quitar la monarquía ahí anteriormente, y hubo un periodo ahí sin reyes, en fin, pero encuentra en esta justificación y se vuelve un rey completamente absolutista. El que no estuviera con él un poco, el que no conciliara en una sola cosa con él, prácticamente se podía considerar un enemigo. Entonces, este rey, ¿por qué lo conocemos tanto a Enrique VIII? Bueno, pues lo conocemos prácticamente porque él tuvo 6 esposas, ¿no? Las 6 esposas, entre ellas Catalina de Aragón, Ana Bolena, que es la que más conocemos, a Jane Seymour, que esta es a la que le cortó la cabeza, a Anne de Klerk, ya la habíamos visto en la pintura, a Catalina Howard, que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Y Catalina Parr. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas mujeres? Estas mujeres, acuérdense que lo que pasaba con los matrimonios no eran matrimonios de amor,
no era una cuestión amorosa, no había una cuestión así de que te quiero y me gustas, no, no existía absolutamente nada de eso. Eran contratos políticos, contratos económicos. Entonces, Enrique VIII era tan absolutista que escogía a sus esposas según fueran pasando el tiempo, pero también con la cuestión de tener el aseguramiento, en este caso, de posesiones, de dominios, de intrigas, de dominar Francia, de dominar, en este caso, Inglaterra, según cada una de sus esposas. Entonces, él o las mataba o las divorciaba, en este caso, según ya no les convenía, ¿no? Según los tratados y los beneficios que pudiera hacer con ellas. Entonces, imagínense tener a un rey que según amaneciera, quiero conquistar Francia, entonces, y ahora necesito buscarme una esposa francesa, ya no la escocesa, ¿no? Entonces, me divorcio de ella, que no quiere, córtale la cabeza, ¿no? No importa, soy el rey, puedo hacer lo que se me dé la gana. Entonces, obviamente, las mujeres de Enrique VIII han dado pie a una serie, si la pueden ver, creo, no sé si está en Netflix, no sé dónde está, pero hay una serie muy interesante que se llama The Tudors. Ajá. Entonces, ahí un poco habla de esta Irma, sí creo que está en Netflix, The Tudors. Y entonces es un poco la representación de cómo se llevaban a cabo Enrique VIII, como desde muy chico lo construyeron para ser un rey de ese tipo. Entonces, obviamente, Enrique VIII, vean los contrastes, ¿no? Va a convivir con una persona como esta, ¿no? Con una persona como René Descartes o Descartes. Entonces es muy curioso porque tenemos a un filósofo y al mismo tiempo francés y también tenemos a un rey, en este caso absolutista. Y entonces Descartes, ¿por qué lo conocemos también? Porque él es iniciador de un movimiento que se va a llamar, en este caso, más adelante lo vamos a ver, como existencialismo. Ajá, sensualismo, y en su momento se llamó el sensualismo, ¿no? Sensualismo se refiere más a la cuestión de los sentidos. Y entonces él es muy conocido por esta frase o este elemento de lo que se llama la duda metódica. Entonces la duda metódica es el primer elemento que vamos a tener para la ciencia como la conocemos ahora. Es decir, no teníamos ciencia antes de Descartes. Descartes da el elemento básico de la ciencia. Va a diferenciar en este caso entre disciplinas y entre ciencia. La disciplina es subjetiva, la ciencia va a ser objetiva. La disciplina, en este caso, va a ser, la ciencia va a ir de lo particular y va a llegar a lo general. Y las disciplinas van a ir de lo general y van a ir a lo particular. Entonces, él pone las bases de lo que va a ser la ciencia, va a imponer lo que nosotros después vamos a conocer como el método científico, y es decir, la hipótesis, observación, experimentación. Entonces, él es en una parte muy interesante desde el punto de vista francés, porque su frase clásica que lo conocemos es esta, ¿no? Si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Y entonces hace toda una revaloración, en este caso, porque si bien no se pelea con la Iglesia Católica, sí la pone a dudar a la misma Iglesia, ¿no? Y a los que creen en la Iglesia. Entonces Descartes da un salto, rompe con la parte de la tradición católica de interpretar el mundo y da las bases, en este caso, de lo que va a ser la ciencia, la duda, de dudar siempre de lo que te dicen, dudar hasta de uno mismo, y después los existencialistas en el siglo XX lo van a retomar, pero rompe con esto, ¿no? Incluso hay que dudar de los mismos, aquí ya estoy haciendo igual que él, ¿no? Hay que dudar siempre incluso de los sentidos, ¿no? Y entonces van a venir los sensualistas como Berger, en este caso, van a venir los empiristas como John Locke, va a estar Malebranche, ¿no? Y algunos otros como, ¿quién es el otro? Bueno,
me acuerdo, el mismo John Locke, ¿no? Van a ser parte de esta camada de filósofos que van a surgir a partir de Descartes. ¿Por qué? Pues porque ya empiezan a hacer planteamientos del mundo, ya no necesariamente desde el punto de vista teológico, sino van a crecer en el mundo epistemológico, ontológico y sobre todo van a crear las bases de una disciplina que se llama la fenomenología, es decir, estudiar a los objetos no como objetos, sino como fenómenos. Entonces, obviamente, Descartes conviviendo con Enrique VIII, pues sí nos parece un poco extraño, ¿no? Que dos mentes y con tanto poder, pues obviamente fueran tan diferentes. Y vamos a terminar nuestra sesión de hoy un poco con la parte de que también cómo se convivía en el arte. En el arte, ahí no le hagan tanto caso ahí a esto, no lo es, esto no es el cuadro este de Velázquez, de las Meninas. Entonces, este cuadro se pinta prácticamente en esta tradición de la modernidad, donde también ya se va a pintar no nada más la realidad, se puede pintar a partir de burlarse, incluso mofarse de la misma realidad. Entonces, Velázquez va a ser uno de los pintores más, va a tener mucho éxito entre la realeza española, le van a dar incluso las llaves del palacio, él ahí traía sus llaves, era como el cerrajero ahí del castillo y todo ese asunto. Entonces va a pintar este cuadro, que es Las Meninas, donde lo que vamos a ver es básicamente una reinterpretación de la realidad fuera del contexto, ya el liberado completamente del yugo de los cuadros pictóricos, de los cuadros religiosos, o sea, las alegorías religiosas, o de alegorías griegas o latinas. No, él plantea un mundo donde crea hipótesis, crea ese sentido que nos va a dar Descartes de la duda metódica. Él lleva muy bien a cabo esta imagen. Entonces, cuando vemos este cuadro de Las Meninas, nosotros vemos aquí, esta es la infanta Margarita, ¿no? Aquí está la infanta que murió muy joven, en este caso, tuvo muchos hijos y murió muy joven, ahí murió a los 24 años, ¿no? Y aquí tenemos a las Meninas. Estas son las Meninas, ¿no? Que prácticamente son las ayudantes de las infantas, ¿no? Que tenemos aquí. Y luego tenemos aquí a Velázquez, que está pintando. Aquí vemos el perro como parte del primer plano, y aquí vemos a una persona que va entrando, y aquí vemos a los reyes católicos en la parte de atrás. Bueno, el cuadro pareciera ser un cuadro normal, ¿no? Diríamos, bueno, es un cuadro como muy normal, no está pintando en ese asunto. Pero, ¿qué es lo que estará haciendo? Es decir, ¿qué es lo que está pintando en este caso Velázquez? Vean el cuadro, hay muchas interpretaciones. En el mismo del Prado, en el mismo Museo del Prado, cuando uno va, la misma gente que les explica, se pelean entre ellos por ver quién tiene la mejor teoría, que si está viéndose un espejo, que si está pintando una escena, un cuadro, que si está pintando a los reyes, que si se está pintando a sí mismo, que si está pintando a las meninas. Nadie sabe absolutamente qué demonios estaba pintando ahí Velázquez, ¿no? En el cuadro que tiene acá, nadie sabe qué estaba pintando. Pero también la teoría es acerca de cómo lo pintó. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el cuadro, lo vemos un poco, lo veíamos en la sesión no recuerdo qué sesión estuvimos haciendo esto de la proporción, ahora creo que el martes, ¿no? Estábamos viendo esta parte el martes o el pasado, ¿no? De cómo se crea, por ejemplo, esta proporción habla de 1.618, ¿no? Que lleva ahí cómo Velázquez en este caso tiene estas proporciones triangulares, de estructura triangular, y la división del cuadro que se centra básicamente aquí en la infanta. Y entonces el cuadro obviamente es un poco más amplio, no se pierde del enfoque, digamos, en la composición, y por eso es muy atrayente. Parece un cuadro de repente muy desordenado, pero no, tiene una composición muy bien armada y muy bien estructurada. Pero lo interesante de este cuadro es ver cómo también, vean cómo está geométricamente muy empeñado. Si lo vemos acá, parece un poco de desorden, pero ya cuando lo vemos con esto, ya encontramos ahí el orden de la composición, digamos, es el orden tras
la imagen. Entonces, el centro, aquí podemos ver, ¿no?, a la menina como centro, básicamente, un punto de fuga y el otro punto de fuga en la parte superior. Y haciendo, parece una estrella de David en este caso, pero más bien son triángulos invertidos. Y también un elemento súper interesante es que uno de los vértices cae aquí en la cabeza de Velázquez. Ahora, veamos otro tipo de líneas, como lo podemos analizar con otro tipo de líneas, donde va a encontrarse el punto de fuga geométrico, en este caso, de este cuadro, pues en el personaje que está acá atrás. Y este es el que abre todas las dudas acerca del cuadro, es decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién está entrando? Esa persona se está viendo el cuadro, lo está viendo en un espejo, lo está viendo desde fuera, está entrando a una habitación. ¿Quién es ese personaje y para qué entra? Bueno, se tiene bien identificado, sabemos quién es y todo ese asunto, pero la parte es por qué se concentra el punto de fuga acá. Entonces, un poco la teoría es esta. Ajá. Un poco la teoría es esta. Entonces, nosotros tenemos aquí, nosotros como somos los espectadores, y nos está proponiendo, en este caso, esta teoría de lo que está pintando Velázquez es a los reyes, ¿no? Los reyes están aquí, adelante, todo esto no aparece en el cuadro. Si se fijan, esto de aquí no aparece en el cuadro, esto de aquí, no. Ahorita lo borro para que lo veamos bien. Esto no aparece, ¿no? Aquí, el cuadro se ve así. Entonces, esto es la parte de lo que se propone para poder entender el cuadro. Entonces, tenemos aquí tenemos aquí al espectador, aquí lo tenemos, o sea, nosotros, y entonces estamos viendo que Velázquez, o es la teoría, que está pintando a los reyes, y aquí están los reyes representados, que al mismo tiempo se reflejan en el espejo, ¿no? Esos reyes mirándose al espejo. Y las meninas están acá como simplemente una escena divergente, un acompañamiento, ellos no son lo importante. Lo importante para Velázquez es la pintura de los reyes. Otra teoría es, y esto es lo fascinante del cuadro, es que nos propone, esta es una visión, ¿no?, desde abajo de cómo veríamos el cuadro. Si se fijan, nosotros veríamos esta parte, ¿no? Esta parte y no vemos a estos reyes, ¿no?, que se van a reflejar atrás. Entonces, otra teoría nos dice que esto, en realidad, esto es un espejo. Ajá. Que toda esta pared, o sea, incluida que aquí no hay puertas, todo esto es un espejo, donde Velázquez está viendo, en este caso allá atrás, y que el cuadro más bien no es el de los reyes, no es un cuadro, sino más bien en este caso es una pintura realizada, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Que es una pintura realizada. Entonces, obviamente, el cuadro, por eso es tan interesante y por eso encuadra muy bien en la doctrina de Descartes y en esta parte de la interpretación del mundo, porque no es un cuadro fácil, no es un cuadro que nos diga las cosas, es un cuadro que tenemos que buscarle, pensarle, reinterpretarlo. Es la recreación misma de Velázquez del mundo, de apropiarse de un universo y en este caso crear a partir de sus propias observaciones. Entonces, obviamente Velázquez se murió nunca explicando este cuadro, obviamente eso lo incrementó su leyenda, ¿no? Pero este cuadro representa lo que vendría bien siendo esta etapa de la modernidad, esta etapa de cambio y de estructuras. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces nos vamos a quedar con esto. Obviamente esta ya no queda porque ya la vemos aquí. Y para la otra sesión ya vamos a ver la ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa y ver la independencia de las colonias, en este caso latinoamericanas, un poco ya acercándonos a la explicación del siglo XIX, ¿no? Cómo nos va a afectar todo esto que vimos llegando al siglo XIX. Ya para las últimas dos sesiones, tener al siglo XX como referencia, donde vamos a ver a los Primera, Segunda Guerra Mundial, nazis y todo ese asunto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Hoy estuvo rara porque no nos escuchamos, ¿no? Yo no les escucho, ¿no? Y todo, pero bueno, hoy fue como monólogo, ¿no? Más bien, ¿no? Me sentí un poco el Adal Ramones de la historia. Pero bueno, estuvo buena la sesión. Ayer, Sara, por ejemplo, yo no tenía video, entonces no los podía ver, ¿no? Estuvo loquísima la sesión, pero pues, es un poco el agotamiento de la tecnología también, ¿no? Bueno, pues nos vemos entonces mañana en redacción y
los que usen el viernes en cine. Estamos viendo Apocalipsis Now. Bueno, les dejo descansar y muchas gracias a todos. Gracias, Solín. Gracias, Jesús. Gracias, Selva. Gracias, Sara. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.